de la predicación que estuvimos compartiendo el día de ayer. El día de ayer sentí compartir una palabra que para mí ya el Señor me la había ministrado en un texto tan pequeño como es el hermoso pasaje de del primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, cuando David va a hacer la sucesión de la corona. Y el día de ayer hablábamos de cómo David hace una gran convocatoria en el capítulo 23. En el capítulo 23 David hace una convocatoria nacional, llama a todo el país de Israel. Ha envejecido el matador de gigantes, mas David sabe que tiene que dejar un relevo. Y David se preocupa de ordenar no solamente la casa de Dios, sino ordenar todo el país. Y empieza a darle directrices a tres grandes grupos de personas que formaban la nación de Israel. Y empieza en el capítulo 23 dándole pautas e instrucciones a los levitas. Los levitas eran los asistentes de los sacerdotes, de los cohanim, que han de servir en el templo. Los levitas comienzan a ser instruidos, los mayores de 30 años, como dice Números, pero también David hace una sección e incluye a jóvenes de 20 años que le sirvan al Señor dentro del templo. Dice la palabra, recordando únicamente, recapitulando, Primera de Crónicas 23, versículo 24, de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Dios. Comienza David a incentivar a que los jóvenes mayores de 20 años sean incluidos dentro de los levitas, que sean incluidos para servir dentro de la casa de Dios. Luego que David ha hablado a los levitas, vas a hablarles en el capítulo 24, según el narrador sagrado, comienza a hablarles a los hijos de Aarón, a los sacerdotes, y le empieza a dar pauta a los hijos de Aarón, que indudablemente se refiere a la descendencia arónica, y comienza a enumerarlo, y los 24,000 sacerdotes que había en aquel momento fueron dirigidos en esas órdenes para estar ministrando en la presencia del Señor. Luego del capítulo 25, él habla acerca de los salmistas, habla de los cantores, habla de los 24,000 servidores que exaltaban y adoraban al Señor, con el director de cántico y el hombre que profetizaba con el arpa, con Jedutún. La Biblia habla de que Jedutún, que era el director de cántico, profetizaba cuando tocaba el arpa. O sea, muchas veces creemos que el profeta es aquel que se levanta y dice una palabra de parte de Dios. También la música es profética. Recuerde que Eliseo, cuando fue a dar una palabra por situaciones que estaban adversas contra él, necesitó un tañador y llamó a un músico, y a través de la música el profeta pudo soltar palabra al pueblo de Israel. Jedutún, según el capítulo 25, era el hombre de Dios que estaba destinado a levantar esos 24,000 adoradores, cantores que servirían al Señor en el templo que se había de construir. Digo que el templo se había de construir porque el templo, cuando David todavía estaba vivo y estaba envejecido, no se había construido. Dice la palabra en el capítulo 26, recapitulando, Primera de Crónicas 26, David también llama a los porteros. Los porteros eran los centuriones, los centinelas, los que cuidaban y custodiaban las 12 puertas de acceso a la ciudad de Jerusalén, y también custodiaban las puertas del templo futuramente. Los porteros reciben órdenes, como dice el capítulo 26, versículo 13, y cada uno estaba en la puerta. Cuando hablamos de cada uno en la puerta, estamos hablando de una ciudad. Es como que yo mencionara, un grupo estará en la entrada de Lotina, otro grupo estará allá en Punta Arenas, otro grupo estará en Miramar, otro grupo estará en Esparza. O sea, eran lugares bastante distantes.
David los llamó hermanos, y puesto en pie dijo: óiganme, hermanos míos y pueblo mío. Ya David no hablaba como un monarca, ya David no se dirigía a los conciudadanos, a sus súbditos, como un monarca hacia los súbditos de su reino. David los llama hermanos. Una hermosa palabra que está hablando del deseo de él, de sentirse delante de Dios como uno más dentro del pueblo del Señor. Y le da directrices al pueblo y le explica al pueblo que no se olvide que Dios fue el que había elegido a su sucesor. Dice el versículo 5: entre todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Shlomo o Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. El capítulo 28 del primer libro de Crónicas, en el versículo 5 leído, David está diciendo: yo no he elegido a Salomón, tengo muchos hijos, pude haber escogido al mayor, pude haber escogido al más inteligente, pude haber escogido el que estaba siempre cerca de mí, pero Dios escogió a Salomón, el hijo de Betsabé. Y yo me pregunto por qué no escogió al hijo de Abigail o al hijo de otras de las esposas que tenía David en la cultura oriental, sino que escogió a Salomón. David hace mención de eso, porque no se trata del que quiere ni el que corre, sino el que Dios quiere. Dios es el que elige, Dios es el que pone. Pero el versículo que estamos desarrollando es el versículo 9 del capítulo 28, cuando dice el Señor, y entramos en materia en esta mañana desde Punta Arenas, Costa Rica, a través de YouTube y a través del trabajo que hace nuestro hermano Frank Díaz del ministerio Talita Cumi. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, uno, reconoce al Dios de tu Padre. Dos, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento, los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Ese es el versículo que pueden sentarse los hermanos que están de pie. Anoche hablamos sobre el versículo 9 y nos tomó bastante tiempo llegar a desarrollar la primera frase, el primer consejo paternal que le da el rey David a su sucesor, a su hijo Salomón. Y le dice esa hermosa palabra a este muchacho, al cual el Señor lo había escogido como rey para sustituirlo en el trono a su padre. Lo primero que encontramos aquí, decíamos ayer, no voy a explicarlo todo ya porque está en la primera grabación. Y tú, Salomón, hijo mío. Lo primero que le recalca David es que Salomón es su hijo. No está poniendo un extraño a cargo del cetro. Salomón, como un hijo, tenía que imitar al padre. Un hijo tiene que aprender a imitar a su padre. En este caso, su padre biológico, David, pero también me atrevo a decir que el propio apóstol Pablo incentivaba a sus discípulos: ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Cuando uno es hijo, cuando uno es una hija de Dios, uno va a procurar imitar a ese Padre, a ese Dios todopoderoso, en sus acciones, en sus gestos, en su andar, en su conducta, en su dependencia con Dios. Y le dice: tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre. Decíamos ayer
que no le dice David: Salomón, ten fe en Dios. Salomón cree en Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, y me disculpan porque tengo que decir la palabra, somos herederos de una tradición católica en la que la cristiandad se le enseñó a creer a través de los benditos credos de Nicea, de los benditos credos que se inventaron en los años 1520 en el gran concilio de Nicea de Constantinopla, en los concilios que se hicieron para crear credos. La palabra credo significa yo creo. Es un latinismo. Credo viene de creo yo. Creo en Padre, Dios Todopoderoso, Creador del universo. Eso es un credo. Es algo que se recita. Es algo que me marca, que yo tengo que obedecer. Y que si yo rompo ese credo, estoy saliéndome de la fe de la iglesia. Pero en el pueblo de Israel, el incentivo, el llamado que se recarga constantemente en la Biblia y a través especialmente de los profetas, no era el creer. El creer es un nivel básico. Hay otro nivel que lo supera, un nivel que ni el propio pueblo de Israel logró alcanzar y desarrollar, y era el nivel de reconócelo. La palabra reconocer o la palabra conocer, como traduce la versión Dios habla hoy, viene de la palabra hebrea da'at. La palabra da'at significa reconocer, significa aprender, significa saber, significa reflexiona, interioriza, asume profundamente lo que estás captando a través de tu sentido. El pueblo de Israel había sido llamado a reconocer a Dios. Lo decíamos anoche en Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Percátate, mira a Dios en todo lo que tú estás haciendo. Todo lo que tú hagas, hazlo para el Señor. Va a decir el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 17. Ahora, ya hemos hablado de eso. ¿Y qué importancia tiene el reconocimiento? ¿Cuál es el segundo nivel? ¿O cuál es el segundo consejo que le habla David a Salomón para que llegue a ser un rey que verdaderamente lleva al pueblo de Israel hacia la presencia del Señor? No únicamente como un gobernante, sino como el pastor de la nación de Israel, como era el deseo de Dios que el rey fuera el pastor de toda la comunidad de un pueblo llamado Israel. La segunda palabra: reconoce al Dios de tu Padre, y empezamos hoy, y sirve. Yo no puedo servir si yo primeramente no reconozco quién es Dios. Mucha gente no sirve y pasa la vida estando únicamente teniendo a un Dios apagaconciencia, a un Dios que únicamente trata de perdonar pecado, y la gente cree que es un Dios que únicamente espera de usted y de mí, un Dios que lo apaciguemos en oración, en adoración, y que tenemos que calmarlo con asistir constantemente a un templo. Dios le ha enseñado a David en 40 años de ministerio que el mayor ministerio que puede tener un rey, que el mayor ministerio que puede tener un hijo de Dios es servirle a Él. Pero si yo no logro esforzarme, si yo no tomo tiempo para aprender, como dice Deuteronomio 4:39, aprende
servirle, pero no servirle con orgullo, porque el verdadero servicio es un servicio de acción y no de función. Entramos aquí entonces en este nivel precioso. La Biblia dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 9, Nuevo Testamento, porque algunos creen que únicamente yo que sé el Antiguo Testamento. Permítame decirle que primero tuve que ser licenciado en el Nuevo Testamento. La Biblia dice en Lucas 9, versículo 46, Jesús, que no viene a inventar nada nuevo, viene a recalcar lo que los profetas, lo que sus padres hablaron en el Antiguo Testamento. Le dice estas palabras a los propios discípulos que estaban buscando posiciones de poder. Unos querían ser mayores que otros, y le dice el Señor en Lucas 9:46, y el primer leñazo, el primer garrotazo que desengaña a esta gente que querían posiciones, le dice el Señor. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Verso 47, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a él y le dijo así: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Está hablando de que el pequeño, el que se hace pequeño, mucha gente cuando sirve a Dios, sirve por posición de poder, pero el verdadero servicio a Dios no es de poder. Eso es para la gente del mundo. La gente quiere llegar a ser presidente de un país, la gente quiere llegar a la Cámara de Diputados, la gente busca ámbito de poder, llegar a ser jefe, llegar a ser mandatario, llegar a ser gente que comanda ejército para sentirse que son poderosos. Pero el liderazgo, el servicio que habla la Biblia, no es un servicio de poder. Por eso Él pone a un niño de ejemplo y le dice: el que quiera ser el mayor tendrá que ser como este niño. Hablando de que no se trata de función de poder, sino que se trata realmente de una función, pero no en calidad de condición. Explico. Cuando una persona como Salomón ahora iba a ser el rey de 12 tribus, el rey que iba a gobernar toda una nación. Y David le recuerda a Salomón que ha nacido en cuna de oro. Y digo esto porque David no nació en cuna de oro. Recordemos que David fue un hombre forjado por Dios. Primeramente fue pastor de ovejas de su padre, un hombre que se enfrascó contra leones, contra osos, mientras pastoreaba las ovejas de su padre. Luego pasó 17 años de persecución
sustituye a su padre. Salomón le pasa un reinado ya no en el nivel de su padre. David se preocupa de darle el cetro, de darle la posición de monarca a su hijo Salomón y le da directrices. Mas yo no encuentro en la Biblia que Salomón le diera directrices a su hijo Roboam. Cuando Roboam llega al puesto de poder, dice la Biblia que vinieron las 10 tribus del reino del norte, o sea, las 10 tribus del norte de Israel. Llegaron con el embajador Jeroboam y le dijo a Roboam: rey, venimos delante de ti porque tu padre fue un gran rey, tu padre levantó esta nación, pero también tu padre nos sometió a un duro yugo de impuestos. Venimos a suplicarte, rey, que nos perdone y nos haga minimizar los impuestos. Ya está construido el palacio, ya está construido el templo. Te pedimos que nos ayude a mitigar un poco los impuestos. Así dicen tus servidores. ¿Y qué dijo Roboam? Si mi padre los hizo a ustedes presión con una mano, el dedo meñique de Roboam lo hará mucho más. A Roboam se le fue el título de rey y partió el reino en dos. Jeroboam, cuando escuchó la soberbia del rey Roboam, hijo de Salomón, que le decía que si mi padre con brazo fuerte había gobernado Israel, pues yo soy más que mi padre, porque mi meñique, o sea, el huesito, el dedo más pequeño de su mano, iba a gobernarlo con más poder. O sea, está diciendo, si yo lo gobierno con el brazo mío, lo destruyo. Roboam cometió una insensatez. Roboam se olvidó de que el rey no era para extorsionar, para explotar, para imponer impuestos. El rey estaba en función de servir. Y el que no sirve para servir, que no sirva. Palabra de Dios. Roboam lo que hizo fue desgraciarse en Israel. Cuando Jeroboam escuchó eso, le dijo a los 10 príncipes del norte: Israel, ¿qué tienes que ver con el hijo de Isaí? Israel, a tu casa. Y se partió el reino. Fue la historia más dolorosa, porque se quedan las dos tribus de Israel, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, y las otras 10 tribus suben al norte, desvinculándose con el templo, desvinculándose del reinado de Roboam y levantando un reino opuesto a su propio hermano Roboam. Y vino una división grande. Jeroboam parte el reino. Jeroboam levanta un templo en Siquem, en Dan, oponiéndose al templo de Jerusalén, que era el lugar que Dios había escogido desde la época de Abraham. Un hombre que subió al poder, un Roboam que creía que el poder lo era todo. Mis amados, por eso Jesús utiliza el texto bíblico en este pasaje acerca de un niño. Cuando Jesús dice en Lucas 9:46 y 48, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño, entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Y qué es lo que dice el mundo? El mundo allá afuera dice: esta es la ley de la jungla, el más fuerte es el que sobrevive. Pues dentro del reino de Dios, el más pequeño, el humilde, el sencillo, el que sirve, el que está constantemente sirviendo a su hermano, a su hermana, a la casa de Dios, ese es grande delante de Dios. No es el que más encopetado está, no es el que tiene una gran función, un gran cargo, el que sirve, como este niño. Porque el verdadero servidor le parece difícil distinguir entre el servicio pequeño y el grande. El verdadero servidor le
David fue un hombre sencillo y humilde delante de Dios porque intimidaba con Dios. Salomón se olvidó de reconocer al Dios de su padre en un momento dado. Se cree que la juventud de Salomón fue una juventud bastante alocada, y es cuando él escribe el libro de Proverbios y Eclesiastés, pero en una época bastante vieja. El servicio a Dios es un estilo de vida. El servicio a Dios es mi manera de vivir. El servicio a Dios es que todo lo que yo hago procuro servir. Pero hemos encontrado también a veces en las iglesias, hablo en plural, donde yo no hago esto porque eso le pertenece a tal departamento. Yo no hago eso porque eso le pertenece a tal persona. Eso es liderazgo de hombre, no es liderazgo de Dios. El liderazgo de Dios es mi estilo de vida, es servirle al borracho, al huérfano, al hambriento, al rey, al diputado, al presidente, al alcalde, al político, al pecador, al santo. Pero cuando yo hago afección de servicio, como el sacerdote, como el levita en la parábola del buen samaritano, sin darme cuenta me convierto en un practicante religioso, que fue lo que tanto repudió el Señor en Isaías capítulo 1, verso 3, que el asno y el buey reconocían a su dueño y a su amo, pero Israel no lo conocía. Así muchas veces nosotros, como desconocemos a Dios, actuamos sin Dios. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 3 que en cierta ocasión Jesús estaba en una cena, en la cena de Pascua, en Pesaj, y dice que él viendo que nadie había lavado los pies, tomó la toalla, tomó una palangana con agua y empezó a lavar los pies a los discípulos. Ese trabajo, óigalo bien, como dice hermano Bernardo, no lo hacían los judíos, no lo hacía ni un empleado judío. Ese trabajo solamente lo hacían los esclavos de otros países, pero no un judío. Y Jesús lo hizo. Y es cuando Pedro dice, no me lave los pies. No quiero que me toque, me estás denigrando, me has avergonzado, en otras palabras. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes suerte ni parte conmigo en el reino de Dios. Porque Pedro, Juan, Natanael, Felipe, Bartolomé, cada uno de los discípulos se sentaron a comer a la mesa, pero se olvidaron de servir a los que estaban a la mesa. Y Jesús le dice, yo he venido a servir y no ser servido. Jesús le dio una cátedra con la acción. No le habló de teoría, no le habló de un gran programa de servicio. Le estaba mostrando que si así hacía el Maestro, el Cristo, el Señor, cuanto más sus seguidores. Por eso es que todo cristiano, toda persona que profesa de corazón y de boca que cree en Jesús, debe de servir. Porque si no sirve, no es un cristiano. ¿Por qué, pastor? Porque el propio Cristo dio el modelo del servicio a través de su gesto de servir a la mesa. Entonces, por eso encontramos a un Jesús sirviendo, porque el verdadero servicio brota espontáneamente. Brota espontáneamente. No espera de que lo llamen. Yo estoy hablando para mí mismo, en mi práctica. Pero yo cuando entro a la iglesia, yo no puedo ver un papelito en el piso y yo que hay gente que pasa, no se lo haga a otra persona. Yo no tengo que decir eso lo va a hacer el que
hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. 2, y sírvele con corazón perfecto. Tercer punto, corazón. Sírvele con salario. Sírvele con regalías. Sírvele con homenajes. Sírvele por aplausos. Dice, sírvele con corazón perfecto. Me llamó la atención la palabra perfecto. ¿Por qué no le dijo únicamente sírvele de corazón, sino que le enfatizó de corazón perfecto? Y entramos en un tema muy profundo, el tema del corazón. ¿Por qué enfatiza la Biblia el servicio del corazón? Es que yo tengo que hacer las cosas de corazón. La Biblia dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, y después vamos a entender por qué. Versículo 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabe por qué? Porque de repente yo puedo estar haciendo algo y no lo estoy haciendo con un corazón perfecto. Lo estoy haciendo por conveniencia. Lo estoy haciendo por apariencia. Estoy sirviendo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en algún ministerio paraeclesiástico. Lo estoy haciendo por cosas ocultas, pero realmente no lo estoy haciendo con un corazón desinteresadamente. Cuando nosotros le servimos a Dios, el servicio también puede ser un servicio de hipocresía, un servicio enmascarado. El verdadero servicio se hace con un corazón perfecto. Pero hay un problema, el corazón no lo conocemos. Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. Y dice el profeta, ¿quién lo conocerá? ¿Conoce usted su corazón? No diga a mí porque no lo conocemos. El corazón es engañoso. Puede usted estar haciendo algo con todo el fervor y la piedad y está buscando congraciarse con aquella persona. Puede usted estar sirviendo al Señor con toda esplendidez y de repente puede estar buscando escalar puestos. Tenemos que saber que el corazón es traicionero. Por eso la Biblia nos exhorta en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo primero que el Señor demanda es que tú le ames con todo tu corazón. ¿Cómo voy a servirle con todo el corazón? Si dentro de mí pueda que haya obstrucciones, orgullo, vanidad, arrogancia, petulancia, ego, hago algo para engrandecerme. El corazón tiene que estar perfecto, sirviéndole a Él como el Señor lo demanda. Dice el versículo 6: y estas palabras que yo te mando estarán sobre el corazón. Todo lo que tú hagas sea movido por un corazón puesto al servicio, reconociendo quién es el santo y bendito Dios al que tú sirves. La Biblia ya había dicho algo sobre esto en labio de David a Salomón. Dice la Biblia en el primer libro de Reyes. Escuche esta palabra y entramos en profundidad.
En el primer libro de Reyes, capítulo 3, ya Salomón es rey. Según el pasaje abierto aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 3, ya Salomón es rey. Y Salomón tiene un sueño. Dice la Biblia en el versículo 5 del capítulo 3 del primer libro de Reyes: y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. ¡Wow! Ahí Salomón dijo: tengo la chequera divina abierta, puedo pedir viaje por todo el mundo, puedo pedir ser el jefe y el dueño de todo el mundo. Dios le ha abierto la cuenta, pon los números allí, pide lo que quieras y yo te lo daré. Ahora, Dios no le dice eso a cualquiera. Sabía quién era Salomón. Y escuche esta palabra, verso 6: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de ti, de tu pueblo al cual tú escogiste. Verso 9, mire lo que pidió Salomón: da pues a tu siervo, ¿qué cosa? Corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir